asunto de intromisión en su cotidianidad en más de algún sector allá en la Unión Americana. Bueno, ¿qué le parece si platicamos con Sara Snap? Ella es directora del Instituto RIA-AC y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Bueno, Sara, muchas gracias que estás con nosotros, gracias por tu tiempo, ¿cómo has estado? Javier, muchísimas gracias por la invitación. Pues todo bien aquí, escuchando siempre las declaraciones del presidente, pues con preocupación, ¿no? Porque pues dice cualquier cosa sin basarlo realmente en la evidencia. Esta noticia de la NBA, habían suspendido los antidopings en la NBA desde hace 2 años, pero sí, ahora ya se hizo que iba a ser la política, que ya no iban a suspender ni multar a jugadores que consumen cannabis y forman parte de la NBA. Esto es un gran paso. En realidad, cuando él dice ellos tienen una doble moral, de cierta forma creo que sí tiene algo de razón, pero también en México tenemos múltiples sentencias de la Suprema Corte para regular cannabis para uso adulto bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y es algo que no ha sucedido. Mientras en Estados Unidos hay 19 estados que han regulado para el uso adulto y pues más de 35 para el uso medicinal. Entonces la NBA está respondiendo a la realidad, y creo que México tendría que hacer lo mismo, pero pues él sigue más bien acusando en la mañanera de que ellos, no sé, deberían prohibir, pero él también ha dicho prohibido prohibir. Está bueno eso. Estamos un poco. Oye, a ver, déjame plantearte, Sara, como bien se sabe, digamos, la NBA es de los grandes espectáculos, negocios, pero de los grandes espectáculos que jala particularmente en ciertas etapas una gran cantidad de público en la televisión y en las duelas, como les llaman los estadios. ¿Qué daño puede tener un jugador de fútbol americano, o de básquetbol, perdón? ¿Qué daño puede tener, Sara, alguien que, digámoslo y hablemoslo de manera cotidiana, antes de salir a la duela se echa un toque, o cuando sale del hotel para irse al estadio se echa un toque? ¿Qué le puede cambiar la vida a lo largo de 1 hora que dura un partido de básquetbol? ¿O qué es lo que puede pasar en ese sentido, como para ir primero por la parte de la salud y luego entrar al asunto que ya medio tocabas, que era el de la doble moral? Pues justo lo que han encontrado en los estudios de cannabis y deporte es que cannabis no es una sustancia que aumenta el rendimiento. En realidad no te va a ayudar en tu rendimiento como atleta, como deportista. Al contrario, cuando han hecho estos estudios sobre por qué deportistas usan cannabis, es después de haber estado 3 horas corriendo, o una hora corriendo, o porque estás también como en el fútbol americano, te están pegando. Entonces suelen usar cannabis para el desgaste emocional y físico, y por la ansiedad que tal vez te puede generar estar en estos deportes que son muy intensos, ¿no? Además de que también sabemos que los cannabinoides funcionan de forma natural como analgésicos y como antiinflamatorios. Entonces ellos también lo están usando porque su cuerpo, porque es un tema de bienestar. Entonces puede ser que lo están tomando como gotitas, como extractos, o vaporizándolo para poder disminuir un riesgo asociado con la combustión, con fumar la planta. Entonces puede ser que su consumo sea diferente, o que lo consumen de forma comestible, ¿no? En una gomita, en un chocolate, justo para disminuir algún riesgo a su rendimiento, porque yo creo que ningún deportista que está jugando en la NBA va a poner en riesgo su capacidad cuando están ahí para jugar, sino que es algo que lo utilizan posterior a su trabajo, ¿no? Cuando ya se quiere relajar y necesitas tal vez bajarte un poco de la intensidad del juego. Que sería, salvando las distancias, lo mismo que echarse una chela acabando el partido. Sí, o una copita de vino, ¿no? De que tú quieres. O lo que sabemos, que es de que muchos atletas y muchos deportistas han tenido que consumir distintos medicamentos que después tienen efectos secundarios
que no quieren, que sí, entonces reducen su rendimiento o su capacidad en los partidos. Entonces, lo que ellos han encontrado es que en consumir cannabis es una forma de sí ayudar en el desgaste físico y emocional, pero sin esos efectos secundarios que te pueden dar algún medicamento donde tal vez no sientes tanto o no tienes una capacidad cerebral. Entonces, o sea, ellos, y por eso sí ha habido pues casos de personas que obviamente están consumiendo cannabis y que han sido pues suspendidos de ciertos partidos, creo que eran 3 partidos y una multa, y ahora están diciendo, pues sabemos que esto no es algo que les va a afectar negativamente, ni tampoco es algo que te va a dar mayor capacidad, sino que es una realidad y queremos trabajar con esa realidad. Y yo creo que esto es algo muy positivo. Tenemos 2 casos también en los últimos años de deportistas que fueron difíciles, ¿no? Cuando suspendieron Sha'Carri Richardson de las Olimpiadas, cuando ella salió positiva a cannabis, cuando viene de un estado donde es legal. También el caso de Brittney Griner, obviamente, en Rusia, donde la habían sentenciado a 9 años de cárcel por tener un vaporizador. Entonces, el mundo está cambiando y a mí sí me preocupa un poco cuando nuestro presidente se pone más del lado de Rusia que del lado de Estados Unidos o de otro país pues progresista, ¿no? En este tema, ¿no? Sí. Oye, a ver, déjame decirte, las pomadas CBD que ya se venden en cualquier esquina en México y en muchos lados, ¿podrían, te pregunto, tener un efecto similar en algún sentido? Porque tú lo alcanzas a ver, ves lo que contienen estas pomadas, sobre todo algunas que son, lo digo, yo me las pongo muy buenas, que sí logran quitarte los dolores, ¿no? Por algún ejercicio o alguna cosa parecida. ¿Es algo parecido? O sea, ¿podrían los jugadores también, en un país como México, se podría llevar a cabo se podría considerar negativo o adverso que un jugador se pusiera una crema de esta naturaleza, que ya ves que tienen 1000 o 1500 gramos? Sí, bueno, es importante saber que la mayoría de esos productos no están regulados por la COFEPRIS, aunque tenemos un reglamento de cannabis medicinal y pacientes y personas adultas estamos exigiendo ya tener acceso a productos para nuestro uso personal o uso terapéutico. Yo también uso pomadas. Lo mejor que puedes hacer es encontrar una marca que te ayuda y que te funciona y buscar que siempre utilizas esa marca, ¿no? Sin embargo, sabemos que no siempre podemos tener una seguridad sobre la calidad. Ahora, es importante saber que todos tenemos un sistema endocannabinoide en nuestro tiene una reacción. ¿Me escuchas? Sí. Tiene una reacción cuando consumes cannabis. Sí. Pero usando una pomada, tú no vas a salir positivo en un antidoping de orina o de sangre, porque el uso tópico es muy distinto al uso sanguíneo o al uso cuando lo estás consumiendo como ingesta humana. A ver, Sara, déjame plantearte finalmente, agradeciéndote que en plena Semana Santa estés con nosotros, lo siguiente, a ver, hablemos de la doble moral, ¿no? Que esa es la otra parte del asunto. A ver, te planteo, Sara, el hecho de que la NBA diga eso, de que haya buena parte de los Estados Unidos ya tengan regularizada la marihuana y que en México le demos largas y largas y largas, el propio gobierno le da largas, que quede claro, pero te pregunto, el efecto entre los jóvenes, el efecto entre los niños de que esto sea público, ¿qué es lo que piensas? A ver, yo admiro a este gran jugador de básquetbol y resulta que un día se sabe que después de un partido o antes de un partido, pues se dio un toque o un vaporizador o alguna cosa de esta naturaleza. Sí, creo que siempre tenemos que acompañar este tipo de acciones con educación e información para que personas puedan tomar mejores decisiones sobre su vida. Ahora, tenemos datos sobre los estados que han regulado para uso adulto y también datos desde Canadá que nos dicen que personas jóvenes con una regulación legal de la cannabis no consumen más. Más bien en estados donde han regulado están en la media nacional o más bajo
su consumo. Entonces, y que han visto en los años desde que regularon en esos estados que en realidad ha bajado el consumo en jóvenes. Entonces, creo que sí es algo que deberíamos estar atentos, pero yo no creo que deberíamos tener miedo de eso. Otra cosa de la NBA que salió, que creo que es interesante y pues obviamente demuestra la parte económica, que es en Estados Unidos un tema bastante capitalista, es este tema de que los jugadores sí van a poder invertir y promocionar marcas de cannabis. Entonces ahí es donde también vamos a tener que tener cuidado y donde ellos también tienen que saber, ellos son estos ejemplos y tienen que entonces llevarse de esa forma y creo que podemos saber eso. Ahora también, si nosotros no queremos que esas cosas suceden en México, tendríamos que diseñar una regulación distinta, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado de una regulación que fuera diferente a Estados Unidos, que tal vez no tuviera tanta la publicidad y promoción que existe en Estados Unidos por su propia constitución y que en México podríamos entonces restringir ese tipo de publicidad hacia todas las personas, pero principalmente hacia personas jóvenes. Pero lo que hemos visto es que cuando han regulado no ha aumentado el consumo en personas jóvenes y más bien aumenta el consumo en personas arriba de los 45 y aún más arriba cuando son, aumenta más cuando son personas arriba de los 60 años, justo por los temas que estabas planteando de las pomadas, de los extractos, que es un tema más de bienestar. Entonces, yo no me preocuparía tanto por la juventud. Lo que a mí me preocupa es que llevamos ya varios años aquí en México donde hemos tenido estas sentencias, donde ha habido iniciativas y aún no tenemos una ley aprobada. Y cada día que no aprobamos una ley, son personas que están siendo detenidas por las autoridades, sí, que están siendo abusados por las autoridades. Vivimos en un país que está produciendo cannabis de forma ilegal y las comunidades no pueden aprovechar plenamente eso. Y tenemos que entonces comprar pomadas de CBD en una esquina en vez de en un dispensario, cuando las personas usuarias quisiéramos estar pagando impuestos por estos productos. Entonces creo que estamos perdiendo un poco el sentido y el presidente también se confunde un poco en que de un lado quieren prohibir fentanilo en Estados Unidos o quieren como combatir fentanilo, pero están promoviendo cannabis. Él está poniendo todas las sustancias en una sola canasta y esto es lo que tenemos que dejar atrás, sí, y realmente avanzar en una discusión mucho más matizada sobre las dos sustancias y las dos separadas, porque cannabis sí es muy diferente que el fentanilo y otras sustancias sintéticas que el presidente anda muy preocupado ahí también y feliz de regresar a hablar de eso en otro momento. Entonces creo que tenemos que seguir avanzando en México y saber que él pues se está quedando atrás un poco en su miedo hacia esto, porque tarde o temprano yo estoy segura que México va a tener un mercado regulado y que, sí, va a hacer algo para bien para el país. Oye, Sara, han proliferado las tiendas, ¿no? Digo, yo conozco 4 o 5 tiendas en la Ciudad de México. Y espérame, ahora que tuve la oportunidad de estar fuera del país, en 3 países de Europa, te diría, en un viaje corto las encontraba en cada esquina. Totalmente, estamos viendo países donde tienen productos tal vez con menos de 1% de THC por toda Europa, o otros países que ya están avanzando en modelos regulatorios. En México también vemos tiendas que están abriendo. Es lo que siempre digo, mientras el gobierno decide no avanzar en esto, la sociedad sí va avanzando y vamos encontrando los huecos legales, los vacíos que nos permiten avanzar en esto. Otra cosa que está surgiendo en México, pues muy inspirado en los modelos españoles, son los clubes canábicos, donde entonces las personas que tienen amparo se juntan para cultivar en conjunto. Entonces, es de que mientras el gobierno no nos quiere regular, existe una autorregulación y lo queremos hacer con justicia social, lo queremos hacer con protección a los derechos humanos y pues vamos a seguir avanzando porque ellos nos han dejado pues muy sin una regulación clara, más bien pues todo el mundo buscando su amparo o su autorización sanitaria como una persona adulta que tiene el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todos los jugadores de la NBA, que ahora ellos también serán propios dueños de sus cuerpos, que antes no podían. Sí, que antes era otra cosa. Sara, en verdad que te lo agradezco, algo así esperábamos escuchar de ti, la verdad de eso queríamos intercambiar opiniones, etcétera. A los mayores de 60 déjenos libres, no para allá, que hagamos lo que hagamos, que nadie nos regule ni que nos acaben agarrando en la esquina. Bueno, muchas gracias, Sara.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y pues muchas gracias por tomar este tema que sí es importante y que tenemos que seguir abordando porque con la educación aumenta la aceptación y eso es lo que va cambiando la sociedad. Gracias. De nuevo, gracias. Buenas noches, Sara. Gracias.